Vimos, hermano, que hay algunas personas viudas, divorciadas, hermano, etcétera, que no tienen un varón en casa. Pero estábamos hablando, hermano, acerca de las coberturas también, de las coberturas pastorales, que funciona, hermano, como una cabeza en el hogar, aunque la mujer tome el control de su propia casa. En lo espiritual el pastor va funcionando, hermano, como una cabeza, así como Cristo dice es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que la edificación es algo muy importante en la cual tiene mucho que ver el hombre. La mayoría de las casas va dirigido, hermano, escúcheme, va dirigido hacia los varones. Dice cómo edificar una casa duradera. Si usted trajo su Biblia, por favor, abrámosla en 1 de Samuel 2:35. Iniciamos a ver esta la semana pasada. Dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Fiel, verdadero, genuino y sincero. En 1 de Timoteo capítulo número 5 versículo 8 habla acerca de ser un proveedor para la casa, y dice 1 de Timoteo 5:8 habla de aquellos que dice que aquel que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces vemos, hermano, que hay algunas circunstancias en las cuales para que haya un hogar duradero deben haber algunas características. Número 1, debe ser fiel. Número 2, debe ser verdadero. Número 3, genuino y sincero. Y es lo que el Señor estaba hablando aquí en Samuel acerca del sacerdote que estaba hablando el Señor. Levantaré para mí un sacerdote fiel, número 1, que hará conforme a los deseos de mi corazón. El Señor siempre anda buscando, hermanos, sacerdotes. Usted y yo como varones somos sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra casa, y fungimos también como sacerdotes dentro de una congregación que ministramos aquí todos, amén. Pero en esto es edificar una casa duradera en nuestra vida. Número 1, debe haber provisión para los suyos. Al hablar de provisión, hermano, estábamos hablando no solo de proveer económicamente, sino de proveer espiritualmente también para la casa, también de proveer algunas cosas. Fiel con la pareja en lo poco. Mateo 25:23 habla: si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Quiere decir que también para que haya una casa duradera o un hogar duradero, debe haber provisión y debe haber fidelidad también, aunque, hermano, haya poco, pero aún en eso debe haber fidelidad. La fidelidad, hermano, no solo aparte de tenerlo con la pareja, estamos hablando de que la fidelidad también la debemos de tener con Dios. Con Dios, hermano, nosotros como varones debemos de tener la fidelidad hacia Él. Hablábamos, hermano, con las muchachas, las solteras y los jovencitos solteros también, de que por eso es que es bien indispensable y necesario que fijemos o nos fijemos sobre quién ponemos nuestra mirada. Sobre quién, hermano, las jovencitas ponen su mirada, sobre quién los jovencitos ponen su mirada, porque debe haber una compatibilidad, hermano, para tener hogares duraderos. Cuando hay, hermano, yugo desigual, cuando uno jala más que otro, entonces el yugo se hace desigual. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de buscar, mire, hijos de Dios con hijas de Dios. No pueden ser hijos de Dios con filisteas, ¿verdad? O fuera de nuestro caminar o de lo que nosotros vamos tratando de hacer, de buscar la santidad. Amén. Y de ir haciendo todo bajo un orden. Entonces vemos que para edificar una casa duradera debe haber provisión, fidelidad, y debe haber también lo que se obtiene siendo fiel es responsabilidad y la capacidad para responder en cualquier momento o en cualquier situación. Por eso es que para que haya una casa duradera, el fundamento debe haber siempre la fidelidad. Usted y yo, aparte de ver esa fidelidad en nuestro hogar, debemos de también practicar la fidelidad y ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el único que es fiel a todo es Dios.
Él mantiene su fidelidad. Fíjese que el hombre, por naturaleza, déjeme ponerlo esto así, no me vaya a malinterpretar, por naturaleza, el hombre busca la infidelidad, porque es la naturaleza humana del hombre. Pero déjeme decirle, el hombre que le teme a Dios, le es fiel a su esposa por el temor que le tiene a Dios. Pero el hombre que no le tiene temor a Dios, no le es fiel. Y viceversa también. La mujer que le tiene temor a Dios, practica la fidelidad de Dios. Entonces vemos que para que haya una casa duradera, debe haber fidelidad. Y lo primero que debemos de hacer nosotros es buscar la fidelidad de Dios y buscar la fidelidad hacia Dios. Si usted y yo permanecemos fiel en la casa de Dios, Dios respalda la fidelidad. Dios respalda la fidelidad que Él pone en su vida. Y cuando hablo de fidelidad, hablo, hermano, no solo de servicio dentro de la casa, no solo de sacrificio de alabanza y de adoración, sino hablo también de lo que hicimos hace un momento. Fidelidad en lo que le pertenece a Dios. En lo económico, fidelidad en el diezmo, fidelidad en nuestras ofrendas. Eso, mire, hermano, el diezmo y la ofrenda, hermano, son, digamos, reconocimiento, especialmente el diezmo, es reconocimiento de autoridad. Entonces, cuando nosotros diezmamos, reconocemos autoridad que a la persona que Dios ha puesto o la casa donde nosotros diezmamos, la reconocemos como cobertura. No sé si me doy a entender. Entonces, fíjese, si hay alguien, no sé por qué lo estoy tocando, pero si hay alguien que diezma, digamos, o toca el diezmo y su ofrenda y dice, no, en la iglesia tienen mucho, el pastor o la iglesia no necesitan de mi diezmo. Yo creo que los pobres de allá de mi país, de allá de El Salvador, de Guatemala, de México, de allá de mi pueblo, el pastor del pueblo, él es pobrecito, entonces él necesita mejor que yo le mande mi diezmo. Entonces, como el diezmo es reconocimiento de autoridad, quiere decir que entonces su autoridad es pobrecita y es aquel que tiene necesidad, porque usted lo está reconociendo, yo lo estoy reconociendo con mi diezmo como una autoridad. Entonces, fíjese lo interesante que es que uno sepa dónde diezmar, y por eso es que debe haber una fidelidad, porque si usted diezma y dice, no, mi diezmo mejor lo reparto entre los pobres que tienen más necesidad, entonces usted está reconociendo una autoridad de pobreza sobre su vida, porque con ellos está dando usted su diezmo. Por eso es que debe haber fidelidad. Para que nuestro hogar sea fiel, nosotros debemos de ser fieles. Entonces, por eso es que lo que es de Dios, y eso va a permanecer, y eso va a venir como consecuencia de nuestra obediencia en abundancia, en multiplicación, etcétera. Pero entonces, para edificar una casa duradera, debe haber sobre todo fidelidad. Amén. Bueno, avancemos pues. Se edifica muriendo. ¿Cómo se edifica muriendo? Y usted me va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Veámoslo. Mire pues, dice Reyes 22:39. Los demás hechos de Acab, acuérdese que la palabra es figura. Amén. No lo tomemos así de literal, pero veamos las figuras que hay. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes? Entonces veamos aquí. Acab, usted se acuerda, ¿verdad? Era el esposo ¿de quién? De Jezabel. Un hombre que había hecho lo incorrecto delante de Dios, se había vuelto idólatra, brujo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que había hecho. Edificó, ¿qué dice? Y todo lo que hizo, la casa que hice, que edificó. Ahora, ¿qué se necesita para que haya una casa de marfil? ¿Usted sabe cuál es el marfil? Los colmillos del elefante, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos colmillos se necesitan para edificar una casa? Porque mira, eso dice aquí, si usted quiere leerlo en su Biblia, ahí dice, la casa de marfil que edificó. Quiere decir que hizo, digamos, por decirle algo, paredes de marfil, piso de marfil, muebles de marfil.
puertas de marfil. O sea, había una casa de marfil. Entonces quiere decir que para que haya una casa de marfil, tuvieron que haber esto. Quiere decir que debemos de morir dejando nuestras aspiraciones para cumplir las expectativas de la casa. Toda la casa de marfil quiere decir que murieron muchos elefantes. Morir muchas veces es lo que esto significa. Quiere decir que nosotros, hermano, para edificar debemos de morir primero, porque si estamos edificando como pareja, nosotros debemos edificar juntos. Y no podemos, hermano, edificar uno encima del otro, sino juntos. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de ir muriendo a nuestras aspiraciones individuales y pasarlas a unas aspiraciones en matrimonio o en familia. Entonces, para que haya una casa edificada de marfil, hermana, tuvieron que morir muchos elefantes. ¿Cuántos elefantes habrán muerto para edificar una casa? Miles de elefantes. O sea, mira, hermano, el gran sacrificio que tuvieron que hacer estos animales para que un hombre edificara una casa. Pero eso nos da a nosotros a entender que debemos de morir muchas veces para que una casa, hermano, sea edificada conforme a lo que el Señor quiere. Porque mire, yo no sé si tal vez a usted le ha pasado en su hogar, ¿verdad? O tal vez usted escuchó a alguien, pero vemos, hermano, que el esposo tiene sus propias aspiraciones, la esposa tiene sus propias aspiraciones, y hermano, y cada uno tiene sus propias cosas. Cada uno tiene sus propias cuentas, sus propios, hermano, metas, sus propios sueños, etcétera, etcétera. Por lo regular, la mujer, hermano, muere antes a sus aspiraciones, porque la mujer, cuando comienza a procrear, su principal pensamiento es que sus hijos crezcan, bendecir a sus hijos. Entonces la mujer como que se sacrifica más en sus aspiraciones y sus metas para entregarse a sus hijos. Pero nosotros como varones tendremos que morir aún muchas veces más para poderle, hermano, dar a entender que las aspiraciones que debemos de tener sean aspiraciones juntas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar con su esposo qué aspiraciones tienen ustedes como pareja servirle al Señor. No digamos ya triunfar en la vida. No digamos, hermano, tener una casa, tener vehículos, ser profesionales, terminar carreras, etcétera. Gloria a Dios, eso es bueno. Y eso viene como añadidura de parte de Dios a nuestras vidas. Pero ¿qué aspiraciones tenemos nosotros como pareja para servirle al Señor? Jovencitas, ¿qué aspiraciones tienen ustedes con los jóvenes que un día tal vez van a entrar ustedes en una amistad? Jovencitos, ¿qué aspiraciones tienen ustedes con las muchachas que van a entrar en una amistad? Ay, pastor, pues mire, yo casarme con ella. Pero sí está bien, casarte con ella, gloria a Dios, hacerlo bien. Pero ¿qué metas hay? O sea, ¿aspiran a un ministerio? ¿Se aspira a un obispado? El que aspira a obispado, buena cosa lo desea, o buena cosa está pidiendo. ¿Qué es lo que ustedes anhelan? Porque aún nosotros ya casados, nosotros debemos anhelar algo también. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Entonces ahí es donde entra la casa de marfil, donde muchas veces, hermano, tenemos que morir a algunas situaciones en nuestra vida para que la casa, hermano, haya una armonía y sea edificada. Pero muchas veces vemos que la mayoría de veces la que más se sacrifica es la mujer. Díganme amén, hermanas, por favor. Ayúdenme. Como no muy me creyeron, ¿verdad? Gracias, Luisito. Pero entonces vemos, hermano, que los varones también debemos de morir. ¿Y cómo se muere, pastor? ¿Cómo se muere, mis hermanos? Nos dan una ayudita, dice la hermana. Se muere, hermano, buscando al Señor. Entre más entreguemos nuestra vida y nos consagremos y busquemos del Espíritu de Dios, más la carne va muriendo. Más vamos entendiendo que hay que morir primero a nuestra carne.
Pero entre más carne le damos, el que va muriendo es el espíritu. Por eso es que hay gente, hermano, del mundo que lo que tiene muerto es el espíritu. Su cuerpo está bien vivito y su alma está bien vivito y ellos están coleando. Y por eso es que ellos son felices con las cosas que ellos hacen. Para que nuestro espíritu, entre más espíritu haya, más conexión con Cristo, más conexión con el Señor. Bueno, entonces vemos cómo se edifica muriendo. Veamos este otro, pues. Edificar con sabiduría. Mire cómo se edifica con sabiduría. Dice la palabra de Dios, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Ahora entonces, ¿cómo se edifica una casa? Con sabiduría. Veamos algunos puntos. La esposa cubre los pies de su esposo, es el seguro de vida espiritual. O sea, la esposa es el seguro de vida espiritual, la ayuda idónea y esa ayuda que rodea protegiendo. ¿Cómo está esta situación? La esposa o la mujer sabia edifica la casa cubriendo los errores del marido. No los anda divulgando, ni los anda contando, ni anda exponiendo la vida del marido, porque entonces se está volviendo una necia que está destruyendo su hogar. Por eso mire cómo está hablando aquí Proverbios. Aquí no le está hablando al hombre, le está hablando a la mujer. Dice, la mujer sabia, la que ayuda a construir. ¿Se acuerda que la primera es el hombre? Es como el fundamento que Dios puso para construir la familia. A la mujer la sacó de aquí para construir sobre ese fundamento que es el hombre. Quiere decir que a la mujer, hermano, le da esa sabiduría para edificar su casa. Y la mujer, hermano, debe hacer el papel de cubrir los errores del esposo. Claro, tampoco vamos a aguantar y hay que cubrir, digamos, las cosas infieles de un hombre. No sé si me doy a entender. Tampoco, hermano, es de que el hombre se pueda actuar como se le dé la gana y la mujer tenga que cubrirla y aguantarla porque si no, no es sabia. No, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz también. Entonces, pero la mujer, hermano, que quiere edificar su hogar, pero estoy hablando de la mujer cristiana, estoy hablando de la mujer temerosa de Dios, que quiere edificar su hogar, hermano, cubre y ayuda a su esposo, no lo desnuda, ¿verdad? Fíjese, hermano, que yo he escuchado, no aquí, gracias a Dios, no aquí no lo he escuchado, pero sí lo he escuchado afuera, que hay mujeres que dicen, es que el inútil de mi marido, es que no sabe ni siquiera poner un clavo en la pared, no sabe hacer nada. Entonces digo yo, hermano, ¿cómo? Imagínense cómo se puede expresar y lo hacen con amistades. Digamos, entonces, ¿cómo puede pensar, digamos, la gente que escucha esas expresiones? Entonces, pero la mujer sabia dice que ella edifica su casa. Ahora veamos algunos puntos aquí. Proverbios 27:23. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. ¿Qué es lo que necesita entonces la sabiduría? Conocer la condición, hermano, del rebaño, conocer la condición del ganado, de lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor para poder edificar. O sea, debemos de conocer, hermano, déjeme ponerle esto, digamos, reconocer las cosas que están en el ambiente espiritual y en el ambiente natural. Por eso dice aquí, Ana subía cada año con Samuel. ¿Quién era Samuel? Bueno, era un profeta, pero era un sacerdote fiel, el que vimos antes, que iba a andar con el escogido, con el ungido de Dios, que era David. Entonces, pero Ana, ¿se acuerda? Era una mujer estéril, no podía tener hijos. Va, hermano, y se acuerda que el sacerdote Elí dice, esta mujer está borracha, y aquí usted conoce la historia. Pero dice que Ana, cada año, después de que había entregado a su niño, ¿qué era lo que hacía Ana cada año? Subía y iba a ver la condición del muchacho. Iba a ver cómo le quedaba la túnica, cómo le quedaba esto, pero si ya le quedaba la túnica así, mire, ya le quedaba así, entonces venía Ana, porque ya muy corta, ¿verdad? Decía, ya creció el muchacho, iba a ver la condición y le hacía una túnica nueva.
Entonces iba viendo el crecimiento. La mujer que edifica con sabiduría también conoce la condición de los hijos, conoce la condición del esposo. El esposo conoce la condición de los hijos, aunque muchos tal vez no conocemos la condición de los hijos. Hay padres que les dice uno, ¿y su hijo? Pues no sé, fíjese, dijo que venía a la iglesia, pero no lo veo aquí. Dijo que iba a llegar temprano, pero mire, ya no llegó. Entonces muchos no conocemos la condición. Es necesario que se edifique con sabiduría, pero conociendo la condición de la casa. Mire, cada uno conoce su casa, conoce su hogar. Cada uno sabemos hasta dónde nos podemos tapar, hasta dónde da la colcha para taparse. Entonces usted sabe que si la jala un poquito, le tapa, pero ya no la puede jalar más. Me estoy refiriendo también a lo económico, que cada uno conoce la condición de lo que tiene y no puede estarse metiendo en gastos o en cosas que sabe que no va a poder cubrir. Entonces la mujer debe conocer, hermano. Mire, por lo regular las mujeres manejan las finanzas y la manejan bien, porque gastan bien. No, son sabias. En mi casa, en tu casa tú manejas las finanzas. En mi casa mi mujer maneja las finanzas. No me da vergüenza decirlo. ¿Sabe por qué? Porque ella es muy buena administradora. Yo soy muy gastón. Como dijo mi mamá, a vos te estorba el pisto, dice. No es que me estorbe, pero ella conoce la condición de la casa. Ella conoce dónde agarra de aquí para cubrir esto, dónde agarra de acá para cubrirlo de este lado, ¿verdad? No es que destape un hoyo, ¿verdad? Y tapa uno aquí, destapa otro y tapa el otro. No, por eso es que la mujer debe conocer la condición del hogar para edificar con sabiduría. O sea, no se puede pedir una casa nueva si todavía no podemos pagar la que tenemos. No podemos comprar un carro del año si el que tenemos todavía no lo hemos terminado de pagar. Entonces, hermano, debe haber sabiduría en esto. No podemos estar gastando muchas veces en lo que no podemos hacerlo. La mujer conoce la condición y eso se llama edificar con sabiduría. Porque si no edificamos con sabiduría o no conocemos la condición de nuestro hogar, ¿qué sucede? Ayúdeme. Bueno, se mete uno a deudas innecesarias. Y de ahí anda uno, hermano, viendo cómo, de dónde saca, ¿verdad? Porque ya le están cobrando en la tarjeta, ya le están cobrando aquí, ya le están cobrando por allá. Y uno no sabe. La mujer sabia conoce la condición. Y eso viene también para la iglesia. La iglesia es mujer, ¿se acuerda? ¿Verdad? Bueno, tipifica mujer porque es la novia. La novia debe conocer la condición de los que estamos adentro. El pastor debe conocer la condición del rebaño para poder ir edificando con sabiduría. Entonces vea que hay algunos reglamentos de algunas cosas para poder edificar con sabiduría. Segunda de Reyes 4, 1 al 7, Eliseo y la viuda, el consejo. Usted se acuerda, vimos esto esta semana. Entonces siempre debe haber, hermano, algo que debemos nosotros entender: la condición, examinarnos, buscar qué es lo que hay en medio del hogar, qué es lo que puede estar deteniendo el campamento. Acuérdese que hay campamento en la iglesia y hay campamento en casa, pero siempre puede haber algo que detenga el campamento. En Israel, acuérdese, hubo uno que robó, hubo uno, hermano, que escondió, que eso detuvo el campamento y hubo derrota en la guerra. Pero también hubo otra que murmuró del líder y eso también detuvo el campamento y le cayó lepra a ella y detuvo el campamento por 7 días. Entonces nosotros debemos de ver la condición también del ganado que está, porque eso puede detener el campamento y el avanzar en nuestras vidas. Eso se llama edificar con sabiduría, que debemos investigar qué es lo que está pasando. Por eso es que padres debemos investigar
¿Qué es lo que están haciendo nuestros chaparritos, nuestros chiquitos? Mire, bueno, eso lo dijo ella. Pero mire pues, cuando hay bebés en casa y están haciendo bulla, uno no se preocupa. Pero cuando el bebé no se escucha, hay que irlo a buscar porque algo está haciendo. Yo me acuerdo hace ya algunos años atrás, mi hija y Katy, la hija del hermano Rafa, estaban chiquitas. Y mire, de repente se fueron a la parte de arriba y todos abajo y callados. Y nosotros, cuando dijimos las niñas, y vamos todos a ver, ¿qué cree que habían hecho? ¿Ah? No habían, qué bueno hubiera sido que pintaron las paredes. Se habían vaciado el shampoo y no sé qué, un montón de cosas en el baño y habían hecho, pero miren, un tiradero, cremas y de todo habían, y ellas jugando, no me acuerdo ni a qué estaban jugando. Pero así es, hermano, como nosotros debemos de ver a nuestros niños. Cuando nuestros jovencitos o nuestras jovencitas estén, hay que investigar qué están haciendo, fíjense. Porque cuando hacen bulla uno sabe más o menos qué andan haciendo. Pero cuando están callados es porque hay gato encerrado. Algo andan haciendo. Amén. Bueno, la tsunamita busca al profeta. Bueno, veamos otra, pues mire. Edificar sobre la roca. Eso es bien importante. Mateo 7:24. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces mire lo importante que es escuchar. No solo es escuchar otras cosas, escuchar lo que dicen, sino dice, esta versión dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Lo interesante es, mire esto, hermano, que aquí no está hablando ni un creyente, no está hablando ni de un hijo de Dios, sino dice cualquier hombre o cualquiera que escuche mis palabras. Vea lo interesante que es escuchar la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que aún, mire, sin ser cristiana, es próspera y es bendecida porque actúan en fidelidad, actúan, hermano, escuchando la voz de Dios. Y dice, yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, sí necesita congregarse porque lo dice la palabra, pero hay quienes dicen, yo no necesito porque yo no le hago mal a nadie. Y leen la Biblia, etcétera, etcétera. Pero dice, un hombre semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mira lo importante entonces es, 1 Corintios nos habla, 10:4, habla que la roca es Cristo. Veamos esto, todavía me dan 5 minutitos más. 1 Corintios 10:4, ¿quién lo tiene? Y vamos a ir de una vez al otro, Efesios 3:20, y de ahí reconocer ministerios. Pero veamos estos dos pasajes porque quiero dejarle esto claro. 1 Corintios 10:4, el primero que lo tenga, habla rápidamente y fuertemente. Entonces Pablo habla que desde un principio estaba hablando que cuando ellos salieron del desierto, la roca iba con ellos y la roca les iba siguiendo y les daba bebida, les daba agua, la peña que brota agua. Pero dice, y esa roca era Cristo. Entonces, cualquier hombre que edifica sobre Cristo va a tener bendición. Va a ser un hombre sensato, va a ser un hombre inteligente, va a ser un hombre sabio. Y de ahí dice Efesios 3:20. ¿Quién tiene Efesios 3:20? Entonces hay fundamentos. Yo no sé si era Efesios 3:20 o por ahí era, no me acuerdo. Pero, ¿cómo? Sí, pero tal vez yo me confundí. ¿Cuál es? ¿Efesios qué es?
4:11, perdón. Un lapsus. Léelo. Amén. Pero mire, lo que está hablando aquí es que hay un fundamento. Ahora, ¿por qué le traigo este fundamento? ¿Por qué le puse esto ahí? Número uno, porque entendemos que dice en el mismo pasaje que tú leíste, y Pablo lo menciona, donde dice que la roca es Cristo. Ahí estamos claros. Pero dice entonces que el mismo que descendió a las profundidades de la tierra y ascendió a la diestra del Padre, él mismo constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que entonces, para este tiempo, el hombre que edifica sobre la roca, que es Cristo Jesús, ahí estamos claros, el mismo Señor, para edificar, dejó 5 ministerios, que es como la voz de Cristo en este tiempo, y la iglesia entonces debe tener su fundamento bajo la revelación de los apóstoles y bajo el punto, hermano, profético, valga la redundancia, de los profetas, bajo la guianza de los 5 ministerios. Entonces los 5 ministerios hoy, hermano, escúcheme por favor, es como que fueran la voz de Dios. Entonces cuando los ministerios, un apóstol, un profeta, un ministro de Dios, le habla de parte de Dios y le dice cómo hacer las cosas, es como que usted y yo seamos hombres sensatos, hombres inteligentes y sabios, que bajo el consejo de la palabra del ministro fundamos sobre la roca que es Cristo. Por eso es que hay que edificar sobre la roca. No estamos diciendo que no, sino Cristo es la roca y sobre todo ese principio debemos edificar nosotros. Pero el mismo Señor, esa roca, constituyó ministerios. Y esos ministerios que nos ha dejado para la preparación de este último tiempo son la voz de Dios que nos dicen cómo edificar. Por eso es que hay que edificar sobre la roca, reconociendo que los ministerios de este último tiempo nos enseñan cómo edificar sobre esa roca. Por eso es interesante que la iglesia de este tiempo final reconozcamos que están los 5 ministerios vigentes y que esos ministerios nos están guiando a edificar bien sobre la roca. Amén. Bueno, déjeme pasar esto, edificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque el que edifica sobre la roca dice que vendrán la lluvia, vendrán las cosas, y el que no edificó sobre la roca se va a llevar su casa. Entonces déjeme leerle esto rápidamente. La lluvia son como los problemas que no podemos controlar, situaciones fuera de las manos. Los ríos se desplazan por la tierra, problemas que pueden controlarse pero que pueden minar los fundamentos. Esas son las zorras. Los vientos son las potestades y el ambiente espiritual que nos puede estar rodeando. Por eso es que es necesario, hermano, que fundemos sobre la roca, porque aunque vengan vientos, aunque venga la lluvia, aunque vengan torrentes, nuestra casa está fundado bajo o encima de la roca, bajo los fundamentos de los 5 ministerios. Eso es lo interesante que debamos de reconocer. Y ahora veamos, ya voy terminando. La casa en el corazón de Dios. ¿Cómo es la casa en el corazón de Dios? Mire, esto es bien interesante que lo veamos. La primera profecía que aparece en la Biblia se refiere a la familia. Y esa está en el libro de Génesis. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es una profecía que aparece en Génesis porque Adán no tenía. ¿Qué no tenía Adán? Padre ni madre, dice, aunque después vemos en la genealogía. Pero, ¿y la mujer? Dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Ya estaba hablando de un mover profético de algo que iba a suceder. Y se unirá a su mujer. Pero si Adán no tenía ni madre, dice, solo dice que Adán, hijo de Dios. Entonces vemos que era la primera profecía, aparece en la Biblia y se refiere a una familia. El hombre dejará a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que la primera profecía habla, y esa es una regla del matrimonio, que el hombre
debe buscar a su esposa y empezar a formar su propio clan, su propia tribu. Me refiero, no estoy diciendo que deje a sus papás y los deje botados, no, pero le estoy diciendo que el que se casa, casa quiere. Entonces, no puede, perdonen, no sé cómo lo estarán haciendo, no soy yo quien para juzgar, pero el que se casa debe buscar su propio cuartito. Su cuartito ahí, su apartamentito, si no puede pagar casa, lo que tenga, pero viviendo ellos dos. Esa fue la primera profecía que dio el Señor. La segunda, mire, en el Antiguo Testamento termina con una profecía que se refiere a la familia, y esa está en Malaquías. El Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Otra profecía que se cumple, ¿verdad? En el cual vea lo importante que es para Dios las familias. Cómo edificar. Y mire cómo termina. Y en el Nuevo Testamento inicia con la genealogía de Jesús, lo que hablábamos ahorita, su familia en la tierra, y termina en Apocalipsis como la familia eterna de Cristo. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Sabemos que para Dios, en el corazón de Dios, la familia y la edificación de los hogares es muy importante. No es, hermano, como para el hombre que no tiene a Cristo. Porque, hermano, el hombre y la mujer que no tiene para Cristo ha tenido 2, 3, 4, 5 matrimonios, 5 maridos, como la samaritana, ¿verdad? Y el que tiene ahora tampoco era el de ella. Pero vemos de que hay gente que, porque no edifica como está en el corazón de Dios, porque no edifica con sabiduría, no tiene un hogar estable. Entonces, vea lo interesante que nosotros debemos de darle de importancia a la familia y al matrimonio. Vuelvo a la carga, jóvenes, señoritas, fíjense bien cómo van a edificar, cómo van a empezar ustedes una relación matrimonial, cómo es que tienen que edificar. Amén. Porque eso es importante. Nosotros, mira, hermano, que ya estamos metidos ahí, ahora tenemos que ir viendo cómo vamos enderezando el barco, ¿no? Porque a veces se va por este lado y hay que muévanse todos para acá para que regrese el barco de este lado, ¿verdad? Y nos vamos haciendo ahí. Pero, hermano, tenemos que ir haciendo el esfuerzo. Y tal vez si hemos cometido errores, pero podamos irlos arreglando en el camino. Porque si no los arreglamos, no nos vamos. Todo salió en verso, ¿eh? Si no nos arreglamos, no nos vamos. Entonces tenemos que arreglar los hogares también y los matrimonios. Ahora, si ese es la casa en el corazón de Dios, entonces veamos, digamos, una casa edificada. Esa la encontramos en Salmos 128:1. Esta versión es Dios habla hoy. Mire cómo dice este Salmo 128:1. Dice: feliz tú, le está hablando al hombre primero, que honras al Señor y le eres obediente. Mire, cualidad número 1 para saber cómo edificar una casa, o ya una casa edificada con los fundamentos que Cristo nos da. Número 1, feliz tú que eres, o tú que honras al Señor y le eres obediente. Número 1. Número 2, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. Pero ¿cuál es el punto número 1? Honrar a Dios. O sea, para llegar al versículo número 2, para poder comer del fruto de nuestro trabajo, para poder ser feliz, para que nos vaya bien, primero tenemos que honrar a Dios y obedecer a Dios. No podemos comer del fruto del trabajo, no podemos ser felices y no nos puede ir bien si primero no honramos a Dios. Vuelvo a la carga. Perdóneme que insista, pero yo quiero que usted sea bendecido. Usted me cree que yo quiero que usted sea bendecido, porque entonces ese es un principio para darle a Dios y que uno sea bendecido. ¿Qué es lo que primero debe hacer uno para honrar a Dios en lo económico? Entonces, porque eso honra uno a Dios con lo que es de Él. Y segundo, le es obediente a uno porque está escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Si hacemos ese principio, entonces vamos a alcanzar lo que dice el versículo número 2.
Entonces, el fruto de todo lo que trabajemos, hermano, la felicidad y la bienaventuranza van a venir a consecuencia de ¿qué? De que hemos honrado a Dios y de que hemos obedecido a Dios. Y de ahí, mire, después entonces, primero es el trato con el marido, con el hombre. Honra a Dios, obedece a Dios. Y entonces vas a comer del fruto, vas a ser feliz y te va a ir bien con el hombre. ¡Pum! Pero mire esta promesa. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, y tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Mire, hermano, qué interesante este versículo número 3. Ayúdeme a descifrarlo. Ya me pasé unos minutitos, pero usted me tiene paciencia, ¿verdad? ¿Qué significa la uva o las uvas? Ok, hace uno vino, gozo. ¿Y qué significa el olivo? Unción. Entonces, mire, honramos a Dios, nos va bien a nosotros, y en el hogar habrá una mujer gozosa, habrá una mujer contenta, habrá una mujer alegre. ¿Cuántos varones quieren una mujer así gozosa y alegre? Va, solo el hermano Luis y yo, porque los demás no hablaron. ¿Ustedes quieren una mujer gozosa? Por mucha es palabra hebrea. Hijos que busquen al Señor, que le sirvan al Señor. Porque mire, eso es lo que está. Entonces dice, primero tú haces esto, y entonces como consecuencia de que tú hagas esto, yo voy a hacer que tu mujer sea como un racimo de uvas. Así, mire, sabrosas, así, gozosas. Y tus hijos que sean hombres y mujeres llenos de unción y que busquen al Señor. Entonces, pasemos al versículo 4. Entonces, con esto, con honra y obediencia, viene fruto, viene felicidad y viene bienestar. Viene una mujer con gozo y vienen hijos que quieren buscar al Señor con unción. Entonces, de ahí dice el versículo 4, así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. ¿Cómo lo bendice? ¿Con qué lo bendice? No. ¿Cómo lo bendice? Y con unción. Entonces, mire, el hombre que honra a Dios y le obedece a Dios, la consecuencia de eso que el hombre hace es, número 1, que tiene un buen trabajo. Número 2, que es feliz. Y número 3, que viene bienestar. Pero lo principal es que si uno hace eso, la mujer va a estar con gozo y alegría, no gritona, ni estarle ahí molestando a cada rato, pero ahí va a estar. Y los hijos no se le van a ir, sino van a estar ahí, hermano, buscando al Señor. Entonces, ahí comienza. Pero mire, y de ahí cierra con el versículo 5. Ya que el Señor te va a bendecir porque tú le has obedecido, dice entonces, el Señor te bendiga desde lo alto de su monte, del monte de Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Y mire qué bendición esta, que llegues a ver a tus nietos. Mire qué bendición lo que hay, hermano. O sea, es una promesa de parte de Dios, saber edificar un hogar, saber edificar una casa. Así que, varones de Dios, debemos empezar a edificar mejor nuestro hogar. Mujeres, hay que empezar a edificar con sabiduría, para que, hermano, podamos tener una casa edificada, que honre y que sea obediente a la palabra de Dios, a través del fundamento de los apóstoles y los profetas, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Yo espero, hermano, que haya sido lo suficientemente claro para
poder haber explicado la edificación de un hogar. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y oramos? Y le pedimos al Señor, y que usted, varón, y yo le podamos decir al Señor, o le podamos pedir al Señor que nos dé conocimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé humildad y sencillez para poner por obra estas palabras. Dice Mateo: el hombre o cualquiera que escuche mis palabras o estas palabras y las ponga por obra será semejante a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Esta palabra para varones. Pero dice Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. O sea, ve, hermano, cómo hay un equilibrio de parte de Dios para edificar la casa. No solo el hombre trabaja edificando, sino la